es distinto. Es decir, una cosa es querer ganar unas elecciones, un gobierno, y otra es tener un sentido instrumental de ese gobierno que puedes ganar por la mayoría que corresponda, ¿no? O se tiene un sentido instrumental del gobierno para desarrollar eso que llamo un proyecto político, no mercenario, o se tiene como objetivo llegar al gobierno. Eso es muy frecuente, independientemente de si hay más o menos proyectos. Y entonces uno defiende estar en el gobierno el mayor tiempo posible o lo que sea, ¿no? Ese es. Y la segunda característica del liderazgo, ya digo, lo hemos discutido ya a veces públicamente, es hacerse cargo del estado de ánimo de la gente. No es infrecuente ver a líderes políticos que todo el mundo está viendo, con o sin razón, repito, pero todo el mundo está viendo que hay mucha preocupación, que la gente está bastante desesperada, bastante harta, bastante crítica. Bueno, hay un fenómeno, por ejemplo, de la inflación, tantas veces se ha dicho, el peor impuesto a la pobreza que existe. Bueno, eso produce estados de ánimos muy negativos. Bueno, los gobernantes que son capaces de gobernar sin hacerse cargo del estado de ánimo de la gente están condenados al fracaso inmediato. Incluso cuando tienen razón. Así, aquí tenemos a José Enrique, que es capaz de darnos, a José Juan, que es capaz de darnos cifras que nos abrumen de cómo ha ido la economía mundial, de incluso cuáles son los estados de ánimo en Asia. Yo hice una vez un seminario con Enrique Iglesias, es decir, ¿por qué no analizamos el mundo por estado de ánimos? Europa, que es una sociedad envejecida y que tiene un estado de ánimo más deprimido, pues habla de Dinamarca y tal. Europa sigue siendo, a pesar de las dificultades, el lugar, la región del mundo en la que mejor se vive, si se puede vivir. Entonces hay alguna gente que tiene dificultades para vivir, pero muy poca. Sin embargo, las regiones del mundo donde hay mucha gente que no pueden vivir son más optimistas. Pero el estado de ánimo es absolutamente decisivo. Es una percepción de la realidad. Y los líderes políticos que no son capaces de hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, no son capaces de cambiarlo. Porque chocan con una realidad que ellos mismos niegan. Dicen, no, la realidad es la que yo veo. Y usted será la que usted ve. Pero en democracia eso se expresa en número de votos. O sea, usted tiene razón, toda la razón del mundo. Pero si la gente lo ve de otra manera, no tiene arreglo. Por tanto, hacerse cargo del estado de ánimo es muy importante, no para resignarse, sino para tener credibilidad a la hora de cambiarlo. O sea, España pasa por dificultades, como Alemania, como Francia, como por hablar solo del efecto europeo de esta crisis. Claro que sí, podemos salir adelante. Estoy seguro que tenemos más instrumentos que otras muchas veces para salir adelante. Y no porque no estemos pasando por grandes dificultades. He oído decir que nunca había pasado lo de la pandemia. Pues sí, parece que no pasa todos los días. La pandemia es realmente un desafío espectacular, espectacular, pero no un desafío para nosotros como españoles. Como su propio nombre indica, es un desafío para el mundo. Por tanto, tenemos que saber que hemos pasado por esa fase y tenemos que saber que estamos pasando. Hemos pasado por una agresión completamente injustificada, rompiendo todas las reglas de juego y traicionando la apuesta que hizo la Unión Europea y Estados Unidos para estabilizar la Federación Rusa después del 91, para estabilizarla porque se estaba deshaciendo. De pronto llega un personaje, Putin, y ha roto todas las reglas de juego con la mayor crueldad del mundo y sin ningún respeto. Pues bien, la pregunta es, ¿somos capaces de enfrentar eso? Sí. Yo creo que es mejor decirle a la gente que somos capaces, pero lo vamos a hacer entre todos, metiendo el hombro. Y anticipo, lo vamos a hacer si hacemos un pacto de rentas de verdad. No un pacto de salario solo, un pacto de rentas. Y mientras más tardemos en hacerlo, más tardaremos en adaptarnos o ajustarnos a los nuevos desafíos.
Y si tardamos mucho en ajustarnos, nos ajustarán. No sé si se entiende eso, ¿verdad? O te ajustas o te ajustan. Pues bien, mucho mejor ponernos de acuerdo entre los españoles, ¿no? Para saber cómo salir de esto equitativamente, repartiendo equitativamente las cargas. Sin demagogia, pero equitativamente. Yo trabajé con usted, como se recordará, durante... ¿No ves? Peor. Durante muchos años en el Ministerio de Economía. Yo era el jefe de asesores en economía desde el siglo pasado, desde el 83 hasta el 93. Y vivimos muchas crisis. Muchas. Uno de los temas que probablemente ayudan mucho a hacerse cargo del estado de ánimo y a tener un proyecto es contar la verdad. Y probablemente lo que usted acaba de hablar del pacto de rentas es absolutamente central. El reparto de la crisis es un reparto que tiene que ser equitativo, inclusivo, pero partiendo de algo que es difícil no decirlo. Todo lo que está ocurriendo, toda esta crisis energética, toda esta disrupción de la globalización, este proceso inflacionario, nos ha hecho más pobres. A todos. Nos hace más pobres y lo que tenemos que intentar hacer son dos cosas. Uno, repartir ese empobrecimiento de una manera equitativa y, en segundo lugar, comenzar a pensar cómo recuperamos y restauramos esa riqueza creciendo. Eso es. Y yo creo que ese enfoque dual, ¿no?, de reparto equitativo y de crecimiento, de optimismo, que el futuro se puede conseguir, fue algo muy, muy importante en los años en los que usted estuvo en el gobierno. Hay un tema que de esos años yo recuerdo perfectamente, que es el tema de que el desasosiego viene de la dureza de la situación, pero viene también de la percepción de que hay una enorme desigualdad. Y una parte de combatir esa desigualdad, ese reparto equitativo, es cómo reducimos la desigualdad. La desigualdad pues, se reduce a través de impuestos, a través de políticas públicas, a través de bienes públicos, pero hay otras cosas, ¿no?, de reducción de la desigualdad. ¿Te gustaría comentar un poco sobre este tema de desigualdad en ese marco de cómo repartimos el empobrecimiento que ha venido como consecuencia? Bueno, en realidad desde el 2008 la renta per cápita de este país no crece. Eso, ya que manejas también la cifra, eso es muy importante. O sea, la renta per cápita de hoy es la de 2008, pero el reparto no es el mismo, es peor. Es decir, hay más desigualdad en la redistribución de la renta. O sea, esto no es lineal. Dice, es que teníamos una renta 8, ya que hablamos de 2008, y en línea recta hemos llegado, pues 10 o 12 años después, a una renta 8. Dice, no, esto no es una línea. Aquí hay una comba muy, muy importante, y en la parte de abajo de esa línea combada hay mucha gente que ha perdido, no es que haya perdido mucho más que los otros, no, es que ha perdido el límite en el que se baja un escalón y se entra en una situación de desigualdad que no resulta soportable o que produce realmente una lesión mucho mayor. O sea, no es lo mismo que le quiten 20 centavos al litro de gasolina a quien tiene X nivel de renta que a quien no lo tiene. No es lo mismo. Y como eso lo entiende cualquiera. Así que vamos a ver. ¿Ha crecido la desigualdad? Sí, es que hay cosas que no se entienden, lo discutimos muchas veces en América Latina. ¿Es posible que disminuya la pobreza y crezca la desigualdad? Es posible. La redistribución del ingreso no es un indicador único. Es posible. Ahora que hay tantas revueltas en América Latina y que se ve cómo se crispa la sociedad y no sé qué, la gente protesta más por la desigualdad, ahora también, porque ha crecido mucho la pobreza con estas cosas de las que estamos hablando, entre otras cosas la pandemia, etcétera. Pero hay mucha más resistencia a la desigualdad que a la pobreza como tal. Puede bajar el nivel de pobreza y puede aumentar la desigualdad en la distribución del ingreso.
Entonces, ¿es posible hacer políticas de redistribución del ingreso? Diré algunas de las clásicas, de las que cualquiera aprende gobernando, no académicamente, además de gobernando, como le pasa a José Juan, ¿no?, que él la sabe de una y de otra manera. La redistribución del ingreso se hace o directamente vía salarios, mejorando la renta salarial, es una redistribución directa, en la que hay que tener siempre una precaución de la que a los políticos no les gusta hablar. Es que la mejora de las rentas salariales, en particular cuando se pierden rentas salariales, como es el caso ahora, por una inflación que castiga mucho todas las rentas, pero castiga más a las rentas más bajas, naturalmente. Hay que tener en cuenta que la renta salarial tiene que ser compatible con un crecimiento de la productividad, aparte de la que sea básica, de la productividad como componente de la competitividad. Tenemos que ser más competitivos. Si no, digamos, se arruina la gallina de los huevos de oro. Esa es la redistribución directa. La redistribución indirecta que practicamos desde que llegamos al gobierno, porque teníamos nuestras propias obsesiones, buenas o malas, era, por ejemplo, la redistribución que se produce a través de servicios públicos universales. Pues España, alguna gente no lo recuerda, ni lo sabe, y además tenemos poca memoria histórica, puso en marcha un sistema nacional de salud, que no lleva el nombre, pero debe llevarlo, de Ernest Lluch, que fue el que estuvo durante 4 años en la primera legislatura trabajando un sistema nacional de salud, por tanto, de acceso universal al sistema sanitario. Como yo pertenezco a la generación donde eso no existía, sé cuántas familias, cuántas de mi entorno y de mi proximidad se arruinaban porque tenían que atender a un familiar de cualquier problema, pues un problema renal o un problema de... Por tanto, el Sistema Nacional de Salud era un redistribuidor de ingreso o de renta, como el sistema educativo. Si hay un acceso a la educación hasta los 18 años, o hay un sistema de becas, estoy hablando en serio de becas, no estoy hablando de las bromas que se oyen con las becas. Pues hay mucha gente de la generación de 40, de 45, de 50 años ya, que por primera vez, perteneciendo a determinado tipo de grupos familiares, han tenido la oportunidad de ir a la universidad. Esa es la redistribución indirecta. Podría poner más ejemplos. Y después hay un tema que no queremos tener en cuenta, que es la predistribución. O sea, algunos lo hacen con la aspereza que cada vez me preocupa más, porque altera la convivencia con discursos demagógicos y ásperos, y eso, discursos de confrontación. Y la convivencia es un tejido bastante delicado. Entonces, sobre todo los dirigentes tienen que cuidarla mucho, porque a veces se induce desde arriba la confrontación. El caso más claro lo tenemos en la mente todos, es el del presidente Trump y el asalto al Capitolio. Esa ruptura de arriba de la convivencia, una vez que se rompe por abajo, es muy difícil recoserla o restañarla. Pero en todo caso, la predistribución significa que cuando uno nace en unas determinadas condiciones socioculturales y económicas desde el punto de vista familiar, aunque tenga una beca, aunque sea brillante en el resultado de sus estudios, las oportunidades de las que va a disfrutar en la vida no solo dependen de eso. Es decir, si uno nace en una casa llena de libros, tendrá una relación de familiaridad con los libros. Me he quedado antiquísimo hablando de los libros, llena de redes sociales o de no sé cuántas, que además son una verdadera tontería. Si me gusta, si me gusta, si me gusta. Estas tonterías que dicen que nos hacen libres y nos hacen prisioneros del sí me gusta, que es una chorrada en lugar de ser libre. Pero en todo caso, gente que vive en un espacio, en un medio, y ese medio le ayuda, predistribución, repito, no redistribución, predistribución, a estar mejor ubicado en las relaciones sociales y en lo que llamamos el mercado para tener oportunidades.
Por tanto, ese mecanismo es mucho más difícil de activar con políticas públicas. Hay que ser más cuidadosos. Pero sí se puede, claro, Juan de sobra sabes que se puede. No es fácil, no es nunca una línea recta, como diría Obama con el progreso, ¿no? Nunca va a ser una línea recta, de vez en cuando puede haber una regresión de 50 años. A veces incluso por el estúpido abuso de los que no se dan cuenta de que las sociedades avanzan a un ritmo humano, y el ritmo humano no es el que le ponen los acelerados. El título del programa, que es perfecto, probablemente, no sé qué es lo que pensará, presidente, pero yo cuando lo vi dije, bueno, ¿realmente queremos España en el futuro, en el mundo en el futuro? ¿O queremos hablar del lugar de España a Europa? Uno de sus constantes a lo largo de los años ha sido hablar del paquete de ciudadanía, del paquete básico de ciudadanía y del conjunto de libertades, derechos, obligaciones que tenemos para esa sociedad, esos valores, esos principios que creemos que son generalizables y que son deseables. ¿Cómo ve la situación de España en sus tres grandes patas, ¿no? O sea, España está en el mundo a través de nuestra presencia en Europa, estamos en el mundo, y ahora lo hemos visto, a través de nuestra presencia en la Comunidad Atlántica, y NATO, OTAN es uno de los puntos centrales, y estamos en el mundo fundamentalmente por nuestra presencia en América Latina. ¿Cómo estamos o cómo podemos prepararnos mejor apoyándonos en esos tres elementos de la geoestrategia española? ¿Y qué nos falta? Que tenemos que mirar a África, tenemos que mirar a Asia, pero quizá el tema de Europa, América Latina, sería bueno poder reflexionar un poco sobre eso. Imaginémoslo al contrario. Imaginemos que en este momento ni estuviéramos en las comunidades europeas, ni estuviéramos en la Alianza Atlántica, ni tuviéramos los vínculos que tenemos con América Latina. Si alguno lo quiere expresar en cifras, nosotros tenemos compromiso por 250 o 270.000 millones de euros en América Latina invertidos. Inversión directa en América. Sí, de inversión. Si es que alguno quiere medirlo en eso, que es mucho más que eso, porque hay elementos no tangibles en ese tipo de relación que nos dan un plus. Pues imaginemos que eso no existe, o que volvemos a aquella época en que teníamos retórica sin intereses, y que después algunos, que todavía sueñan con pechos de latas imperiales, convirtieron en intereses sin retórica. Las dos cosas son malísimas. Por tanto, si partimos de que no estuviéramos ahí, estuviéramos en ese solemne y estúpido aislamiento al que mucha gente ha echado de menos a lo largo de la historia, pues nuestro destino hoy sería un destino triste. No digo que no, cada uno tiene su propio destino. Por tanto, nosotros somos parte de un proyecto que es un proyecto europeo. Cuando digo que somos parte, aquí se confunde, pues todavía veo en el día a día, es que Europa nos dice, ¿cómo Europa es eso que encuentras después de pasar el Pirineo y llegas a Bruselas? ¿O Europa eres tú, desde hace tanto tiempo ya tomando las decisiones con los demás? Es que Bruselas, lo he oído decir ahora con lo del Consejo del Poder Judicial, y me asombra, porque hay un comisario europeo absolutamente respetable que es de la opinión de que el Consejo del Poder Judicial debe ser elegido, dice, entre sus pares. Y yo de broma digo, ¿y qué hacemos con los impares? Pues si lo eligen los pares, vamos a tener un problema con los impares. Pero sobre todo digo, hombre, ya llevamos muchos años de aprendizaje y de entrenamiento. ¿Hay algún modelo de referencia que nos pueda servir de inspiración para superar esta situación absolutamente inaceptable de no respetar la legalidad constitucional y renovar los órganos constitucionales? Es que hay un modelo mejor, superior, que no sea un invento, sino que en la práctica funcione en Alemania, en Francia,
en Holanda. Bueno, y si no lo hay, bueno, pues, si me oyeran los del PP citar a Fraga, sino que experimenten con gaseosa. Que no experimenten con nosotros. Bueno, por tanto, créanme, estamos donde tenemos que estar. Tenemos que estar en la Unión Europea. Antes decía José Juan, pero es fácil, ¿no? En Europa hay países pequeños y hay otros países que todavía no saben que son pequeños, pero que también son pequeños, porque esto es el rincón suroccidental de Eurasia. Si ustedes se imaginan Eurasia, entre otras cosas, Putin preside el país más extenso del mundo, pero parece que lo que le falta es tierra, parece que le falta territorio, ¿no? A nadie se le ha ocurrido decir, oye, ¿por qué no se va a su territorio de soberanía en el que nadie nunca lo ha molestado, nadie ha intervenido? Al contrario, hemos hecho todo un esfuerzo para estabilizarlo y es el territorio más grande. Bueno, pues esto que llamamos Europa Occidental es el rincón suroccidental de Eurasia. Somos el 5,5 o el 6% de la humanidad. Para colmo somos una sociedad, atención, envejecida, empezando por mí. ¿Sabe que uno? Claro. ¿Sabes cuándo sabe uno? ¿Cuándo nota uno que es viejo? Tú no lo sabes porque eres joven. Bueno, relativamente. Cuando empieza a mirar al suelo para saber dónde poner el pie, no se vaya a tropezar. Si ves a un joven, no miran, van volando. ¿Significa que no se caen? Claro que se caen y se tropiezan y se sacuden. Pero bueno, cuando se tropieza un viejo, pues la jodimos, tenemos miedo a lesionar, ¿no? Bueno, las sociedades también envejecen. Entonces, si uno mira demasiado al suelo, pierde el horizonte y se queda atenazado por el miedo. Entonces, no digo que no haya que tener la preocupación y la precaución de mirar al suelo, pero no hay que perder el horizonte. Y en el horizonte hay que saber que Europa es un pequeño espacio, todavía con ínfulas de siglos anteriores, pero es verdad que es un espacio de extraordinaria calidad de vida, de extraordinaria cohesión social. No hay nada comparable en el mundo. Tanto, me recuerdo a Lula diciendo debería ser declarado patrimonio de la humanidad el modelo europeo, para que nadie lo tocara y sobre todo para poderlo imitar, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pertenecemos a ese mundo incluido la OTAN. Por eso antes les decía algo tan elemental como esto. Los que quieren que haya menos gasto en defensa, cosa que puedo entender, al mismo tiempo quieren que haya más autonomía respecto de Estados Unidos. Cosa que no puedo entender. O sea, dice, no, quiero que haya poco gasto en defensa y más autonomía de Estados Unidos. O, dicho en otros términos, mire, yo tengo un ataque extemporáneo de bondad universal y le declaro la paz al mundo. Ahora, si alguien me molesta, reclamaré al maestro armero por no haber sido previsor, porque no quiero que nadie me moleste. Pero esto, además, es una visión bastante sencilla de la cosa. No digo simple, ¿eh? Las respuestas simples pertenecen a estos nuevos populismos a la moda de todo. Por tanto, estamos donde tenemos que estar, tenemos que tener la conciencia de que formamos parte de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica. Tenemos que tener la conciencia de fondo de que tenemos una dimensión que no es solo material, que es algo más, es identitaria, que diría Carlos Fuentes, de identidad, de identidades, que es la dimensión latinoamericana, que es un plus que en América Latina no tendría Holanda, aunque su Producto Bruto sea relativamente próximo al nuestro. Y esto no es que lo estemos construyendo, lo que no tenemos es que descuidarlo. Es una realidad, es así. Lo he discutido tantas veces con los líderes latinoamericanos, tantísimas veces, que claro, uno viaja por todo el mundo y cuando llega a Madrid da la impresión de que es la última parada. No hace falta, los discursos políticos aparte, no hace falta explicarlo, pero al revés,
Si yo llego a Bogotá, lo siento identitariamente más próximo que si llego a Berlín. Es más cómodo Berlín, ¿eh? O París, ¿eh? Yo creo que cualquiera lo puede entender. Pero la identidad, la proximidad identitaria la tenemos ahí, ¿eh? Ese es nuestro plus. Con eso jugamos. Y esas son nuestras prioridades. Y me gustaría que la gente tuviera la modestia, que es el reconocimiento de uno mismo, en definitiva, de pensar que somos un país, digamos que no somos tan pequeños como para que no se nos tenga en cuenta, ni tan grandes como para causar temores a nadie. Ni nos pueden temer porque no hay ninguna razón. Hombre, siempre puede aparecer un loco, claro. Ni nos tienen por qué temer, ni tampoco tenemos por qué exhibir pecho de lata imperial, que hace mucho tiempo que no somos. Por tanto, somos una potencia de tipo medio, relevante para lo que nos importa, con nuestras prioridades están en Europa, están en América Latina, están en el Mediterráneo. Y esto lo he discutido 1000 veces, ahora que está de moda discutir de la OTAN y del flanco sur. Pues ya hace mucho tiempo que discutíamos de eso, en el flanco sur, pues sí, ahora tenemos un escudo antimisiles en el Mediterráneo oriental. Imagínense qué cosa más tonta, se va a reforzar. Y sin embargo tenemos que cubrir la vigilancia en serio de una frontera sur, y resulta que hay dos aliados de Estados Unidos de distinta condición organizativa, España y Marruecos. Pero Marruecos no está en capacidad, y lo digo desde el afecto, no está en capacidad de controlar su frontera sur, de controlar su frontera. Entonces es una tontería, no, que no controla su frontera, y Mauritania tampoco, y sin embargo es posible, porque tecnológicamente eso es posible hacerlo. ¿Por qué no se triangula esa cooperación? En serio. Y no solo se piensa en el escudo antimisiles que mira al Mediterráneo oriental, que está muy bien, no es nuestra prioridad. Recuerdo con Condoleezza Rice y con la propia secretaria de Estado Hillary Clinton, que decía, mire, hemos estado en las misiones de Afganistán, pero yo comprendo que pueda ser, digamos, para una potencia global pueda ser una prioridad. Para nosotros es difícil decir que Afganistán es una prioridad. Puede serlo el África subsahariana. Pero Afganistán está difícil, ¿no?, pensar que tenemos algo que hacer o que decir allí, salvo, digamos, ayudar a otros. Pero nosotros somos una potencia media, las potencias medias tienen que definir claramente cuáles son sus prioridades, sus intereses y sus aspiraciones. Nosotros formamos parte de un club que es Europa, de otro club atlántico que es la OTAN, y tenemos relaciones especiales de vínculos más estrechos, muchas veces por proximidad, como el Mediterráneo, y otras veces por identidad, como América Latina. Yo absolutamente concuerdo con lo que estás diciendo. Hay un tema que a mí me preocupa, ¿no?, tanto en América Latina como en Europa, que es, tú antes decías, hay que tener un proyecto de país no mercenario, en el que creas, al que estés comprometido. Ese proyecto ha existido, al menos en las últimas décadas, está identificado con, por supuesto, la democracia, y también con una cierta socialdemocracia que ha permitido esas medidas de redistribución de bienes públicos. Yo creo que esa es una parte de nuestra historia, al menos de la historia de los dos. En las últimas décadas lo que ves es que para hacer política se hace de la antipolítica, y para intentar hacer un proyecto es destruir el proyecto que está enfrente de ti, y las democracias, tanto en América Latina como en Europa, han sido socavadas. O sea, el nivel de retroceso en libertades, antes mencionabas a Trump y el asalto del 6 de enero en Estados Unidos, hay otros muchos ejemplos. Ahí hay un tema en el que
¿Está la democracia o tenemos un compromiso con el sistema democrático fuerte para defendernos de estos ataques a esta democracia socialdemócrata, liberal, como uno la quiera denominar? Por una parte. Y en otra parte vemos, o al menos en América Latina, un avance formidable frente al neoliberalismo, el neopobrismo. Hagamos más gente más pobre que dependa de nosotros y controlemos el Estado. Este Estado leviatán controlado por gente no democrática y por ideas realmente muy tóxicas para las ideas de los que hemos conocido, creo que es un tema importante y que seguramente has pensado en él y puedes contarnos cómo estás viendo esto, la antipolítica, el neopobrismo, los ataques a la democracia y qué se podría hacer para generar ese clima de debate, por supuesto, de competencia, pero de mejora de las instituciones y de la calidad democrática de nuestras vidas, ¿no? Bueno, vamos a ver, a partir de recuperar nuestras libertades, elecciones del 77. Las elecciones fueron en junio del 77. En septiembre del 77, créanme, yo era mucho más joven, no es recién elegido diputado, tuve la osadía de irme a Santiago de Chile, donde vivían en estado de sitio, gobernados por el Plácido Pinochet, y no se movía ni una hoja, y a mí se me ocurrió ir para sacar a algunos presos de las cárceles de Pinochet, el Esnaque, el gobernador del Banco de Chile, etc. Por tanto, es verdad que lo paradójico es que la osadía tuvo premio. Yo estuve en septiembre allí y en diciembre estaba sacando. No era más que una anécdota para ilustrar que lo que yo quería que nos pasara, lo que habíamos conseguido, que por fin votar y empezar a superar la época de la falta de libertades, etcétera, y la vida en libertad, quería que ocurriera en América Latina. Por tanto, para mí había una prioridad que guiaba mi conducta, que era ir recuperando las democracias en los países de América Latina. Eso fue ocurriendo durante la década de los 80. Después hay una regresión democrática. A mí debe ser que me gusta nadar contracorriente, ¿no? Aunque cansa mucho más que en favor de la corriente. Pero es que yo sigo pensando, y algunos han perdido fe en el sistema democrático, sería bueno además que recuperaran pronto la fe antes de que echen de menos el sistema democrático porque lo han perdido, cosa que ocurre con más frecuencia de la que uno puede imaginar. La democracia no garantiza el buen gobierno, pero debe garantizar que echamos al gobierno que no nos gusta. Esto es una diferencia, y parece que es una visión pesimista. No, la democracia no garantiza el buen gobierno. Uno puede elegir democráticamente, aunque no le guste a mi amigo Vargas Llosa, un gobierno que fracase. Pero es una elección de los ciudadanos. O sea, hay que preservar la posibilidad de echar al gobierno que no nos gusta. Porque si además de no gustarnos y de haber fracasado, arruinando a los países con el neopobrismo y robándose entero el país como Maduro, hay que aguantarlo de por vida, ya es el desastre de los desastres. Claro que echan de menos la libertad y la democracia los países que la pierden. Yo creo que no hay un líder político internacional, ni uno solo, que haya ayudado más a la Nicaragua que derrotó a Somoza y recuperó ese impulso de libertad. Y no hay nada que me haya frustrado más que esa Nicaragua que ha encontrado a un nuevo Somoza, que es Daniel Ortega y Murillo, y que tiene el mismo comportamiento infecto, repugnante de los Somoza. ¿Importa que levante una bandera de una clase o de otra? No, son lo mismo, son exactamente lo mismo. Por tanto, vamos a ver,
De nuevo estoy dispuesto, la edad que tengo, a dar la batalla por la democracia. Pero la democracia, repito, no garantiza el buen gobierno. En realidad, porque no es una forma de gobierno. Por tanto, defender la democracia porque tiene muchas ventajas. Aparte de esta, perdón, es que hasta el viernes no sabía que podía venir por esto del COVID, que a uno lo persigue por todos lados, ¿no? Defender la democracia es defender un sistema en el que es posible equivocarse y rectificar. O sea, nunca verás a un autócrata decir que se ha equivocado. ¿Cómo va a reconocer Putin que se ha equivocado pensando que iba a ocupar Ucrania en una semana? Lo va a reconocer, no puede. Ni siquiera puede. Es bien curioso, Xi Jinping no puede reconocer que esta idea del COVID-0 es una barbaridad. Imagínense, si a alguien se le ocurre aquí hablar hoy de COVID-0, pues yo no estaría sentado aquí, aunque ya parece que lo he superado, solo me queda la tos. El COVID-0 significa que paralizar absolutamente todo. Pero es que, claro, la gente que no depende del voto, sino de su vocación de permanencia en el poder, uno de los grandes temas que tiene es que no se puede equivocar. ¿Cómo va a reconocer que se han equivocado? Se equivoca el mundo, no ellos. Bueno, por tanto, la democracia tiene la enorme virtud de ser mucho más flexible. Claro, parece que lo otro es más virtuoso, no ser flexible, tener un solo camino, tal. No es cierto. La democracia, y se ha demostrado muchas veces, recuerdo un viaje a la mitad de México, que en realidad está en manos de Estados Unidos, aunque es verdad que Andrés Manuel siempre reclama a España, pero Estados Unidos no parece que le reclame la mitad de México ni esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero en todo caso, si uno vuela a esa frontera y ves California y Baja California, en realidad era la misma frontera anteayer en términos históricos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado entre una parte y otra? Lo que ha pasado es algo institucionalmente relevante, que han vivido en libertad. Y ese vivir en libertad y en democracia ha producido avances que no se miden en un día, ni en 2 días, ni en 3 días. Por tanto, no quiero caer en el pesimismo respecto de la llamada eficacia de la democracia. Porque es verdad que los gobiernos no son eficientes, pero la culpa no lo tiene el sistema. La culpa no la tiene el sistema democrático. Al contrario, el sistema democrático lo que te permite es intentar sacarte de encima a los ineficientes, sean del color que sean, no se engañen. Y es verdad que contraponer el neoliberalismo al neopobrismo es darle a la gente hambre para todos equitativamente en lugar de hambres para el 90% o el 80%. Es un horror que haya ese tipo de comparaciones. Hay que procurar el desarrollo y el desarrollo más igualitario. Ahora, hay cosas que no se quieren oír. No se quieren oír en muchos lugares. Veamos. Si hay un 17 o un 18% de recaudación fiscal sobre el Producto Bruto de un país, me da igual que sea mi otro país, que es Colombia, ¿no? De nacionalidad, me refiero. ¿Alguien cree que puede tener servicios públicos que redistribuyan el ingreso con eficiencia, de acceso universal desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de la sanidad, etcétera? Con ese tipo de recaudación, no. Por cierto, en España tenemos un pequeño problema en eso, porque debemos tener 5,5 puntos de déficit. Sobre estructural, sí, 5%. Estructural, o sea, sí, no digo de la coyuntura, del momento, ¿no? En la estructura de nuestros ingresos falta un 5,5% de ingresos respecto de la velocidad de crucero de los gastos que tenemos, no de los extraordinarios, de los ordinarios. Lo tendremos que arreglar en algún momento, si no la deuda crecerá. Es verdad que oigo decir estas cosas que de verdad son maravillosas porque además convencen a todo el mundo. Primero hay que pagar la sanidad y después la deuda. Y si resulta que usted está pagando la sanidad con
el dinero que le prestan que forma parte de la deuda? Pues si fuera así, que usted está financiando la sanidad con deuda y le dice a quien le presta dinero que espere, que no le va a pagar, porque primero está la sanidad, a lo mejor le da por no prestarle. A lo mejor le da un ataque al tipo extemporáneo de lucidez y dice, pero ¿cómo va a prestar dinero a quien ya me dice que no me lo va a devolver? Por tanto, hay demasiada demagogia, demasiado populismo, demasiado. Y repito, el problema no es de verdad neoliberalismo, neopobrismo. Es de verdad describir los problemas, los desafíos como son y encajarlos dentro de un proyecto. Soy optimista respecto de lo que podemos hacer en España, a contracorriente del pesimismo dominante, sí, a condición de que digamos de verdad a los españoles que de esta crisis salimos todos empujando y trabajando, si no, no salimos. Aquí no hay ningún milagrero que nos va a resolver el problema, ninguno, ni de un signo ni de otro. O salimos con el esfuerzo de todos, repartiendo equitativamente el golpetazo doble que llevamos, el de 2008 y el de la pandemia, ahora con la ayuda de Putin, o salimos entre todos con el esfuerzo de todos, desde saber podar una viña, como decía en las elecciones de hace 40 años, que es un arte podar una viña. Es que parece que hay que ser ingeniero electrónico o informático para tener tecnológicamente algo relevante, ¿no? El que sabe podar una viña es un artista. Y de ese depende una parte de la producción, del rendimiento y de la calidad de todos nosotros y la calidad de vida. Por tanto, hay que comprometerse con el trabajo de todos y entre todos. Y si eso no es el verdadero llamamiento a la movilización, tendremos más dificultades de salir adelante. Y lo primero que tienen que hacer es entenderse en problemas de Estado las fuerzas políticas centrales de este país. Entenderse. Los ciudadanos dicen, pónganse de acuerdo. Claro, si uno se acerca y dice, ¿en qué? Dice, ellos sabrán, pero que se pongan de acuerdo. Lo que no puede ser es este guirigay permanente en el Congreso de insultos, de descalificaciones. Pero a nadie le importa o a nadie le interesa. Hace falta acuerdos de Estado en toda la renovación de los órganos, en el pacto de renta. Dice, ¿es posible llegar a un pacto de renta? Sí, es posible. ¿Es posible que la razón sea 100% de uno y 0% de otro? No es posible. Y aunque fuera un ejercicio de matemática pura, es mucho más importante ponerse de acuerdo en el 70% que estar en desacuerdo en el 100%. Es mucho más importante, pero es importante y urgente. Cada día que perdamos, más se acerca la llegada del ajustador que nos ajustará. Ese es un tema bien importante, ¿no? El tema de si sin dialogar eres capaz de proponer un programa para poner en marcha ese proceso de recuperación, ¿cuál es la situación de si no eres capaz? Y es evidente que esa situación te viene impuesta desde fuera, o bien por los mercados financieros, o bien por la Unión Europea, o bien por el caos que puedes acabar generando. Y eso nos lleva, o me lleva a mí, a una de tus terceras reflexiones que te han acompañado a lo largo de toda la vida, que ha sido la gobernanza global. O sea, un mundo en el que queremos ese nivel de progreso, en el que queremos convencer a la gente de que es posible avanzar, que los valores de lo que a nosotros nos ha ido bien, nos gustaría que estuvieran accesibles a más gente. Estamos, por un lado, viendo cómo todas las grandes instituciones que fueron creadas para gobernar ese mundo de posguerra, de prosperidad, las hemos ido dejando que se erosionen, que se destruyan, y esto evidentemente pues tiene efectos, o sea, tiene efectos que los vemos políticos, tiene efectos económicos.
Por otro lado, tenemos también un proceso en el que los valores que las democracias, el Occidente fue capaz de imponer al resto del mundo, hoy no ocurre, y la mejor prueba la hemos tenido en las votaciones de Naciones Unidas sobre el tema de la guerra de Ucrania. Ahí lo que hemos visto es que 49 países que suponen prácticamente el 35% del PIB mundial, pero el 70% de la población mundial no han estado de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Estados Unidos, el G7, Japón. Este es un tema muy importante. ¿Cómo podemos, primero, si es necesario o no es necesario recomponer esa gobernanza global? Porque probablemente muchas de las cosas que nos están ocurriendo y de los desasosiegos que hoy tenemos se deben a una hiperglobalización muy descontrolada que ha generado impactos sobre los valores, principios y sobre lo que le importa a la gente, que han ido mucho más allá de lo que se pensaba. En segundo lugar, dada la situación que tenemos de deterioro institucional, ¿por dónde empezamos para construir esa gobernanza global? Y tres, ¿es posible que Occidente y el sur global, como ahora se le denomina, puedan llegar a pactos mínimos, a principios mínimos que nos permitan tener una visión un poco más estable, menos incierta del mundo? Bueno, José Juan, la verdad es que tu pasión por la cifra nos confunde. Veamos, dice, claro, dice, ¿qué porcentaje de la población mundial significa este voto? Y de pronto hay un individuo, una persona, que aprieta un botón en Naciones Unidas y que a lo mejor dice, es que 1.000 millones de personas están en contra de las sanciones a Rusia. Es como mucho decir, ¿no? Que el que aprieta el botón está representando a quien no le ha preguntado nunca lo que piensa, ni piensa preguntarle jamás. Por tanto, su nivel de representación es relativo, para entendernos, porque aquí, en un país democrático, si te equivocas o te resbalas, pues pierdes las elecciones y te sacan. Pero donde no, aprietas el botón como si lo aprietas 80 veces. Por tanto, vamos a ver. ¿Ha habido una hiperglobalización? Sí. Y era casi inevitable. La interdependencia creciente es la consecuencia de una revolución que es la revolución de la comunicación entre los seres humanos, que está en la base de toda la revolución tecnológica. Por primera vez los seres humanos se comunican en tiempo real en cualquier lugar del planeta en el que estén. Y esto produce efectos, digamos, que son muy importantes y muy difíciles de prever, incluso ahora por la velocidad de crucero de los acontecimientos, efectos de interdependencia. Y en la interdependencia se producen algunos desequilibrios y algunos descuidos. Ahora se intentan corregir. Uno de los desequilibrios ha sido el desplazamiento de multitud de actividades aprovechando condiciones de producción más baratas, la externalización de miles de cosas, etc. Y ahora resulta, no hablo de los casos que hemos vivido, ahora resulta que no somos capaces de tener ni mascarillas, ¿no?, cuando viene una pandemia, ¿no? Por tanto, todo esto se está primero revisando por eso, porque de pronto las cadenas de suministro nos hacen sufrir, como por ejemplo, se para Shanghái. ¿Por qué? Porque hay la consigna de COVID-0. Y el 30% de las mercancías del mundo pasan por ese gigantesco puerto. Si eso se para, pues hay un 30% del tráfico de mercancía que impacta en el conjunto de la economía mundial. Y las cadenas de suministro se interrumpen. Cuando se interrumpe la cadena de suministro, saltan todas las alarmas, entre otras cosas, el crecimiento de los precios y la inflación. Entonces, ¿vamos a otro tipo de gobernanza? Sí. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, aparte del horror que estamos viviendo con la guerra,
La guerra de Ucrania demuestra que no fue un acierto, visto a toro pasado, crear una interdependencia con Putin. Interdependencia en gas, en petróleo, lo que sea. Que dice, ahora la gente dice, es que no fue acertado hacerlo, ¿no? Sí, claro, es una manera de verlo, pero probablemente no se ve por qué y en qué circunstancias se hizo eso. Y una diferencia, claro, para el canciller o la canciller, la que le toque, de Alemania o para el presidente francés, las consecuencias en términos de inflación son muy importantes desde el punto de vista del destino político. Para Putin son menos importantes. Putin puede aguantar no sé cuántas sanciones, que es muy difícil que la oligarquía tiemble. Hay algunos que piensan, que eso me ha inquietado mucho en los últimos días, que con el dinero que se le expropie, se trinque a los oligarcas, se reconstruye Ucrania. Es una simplificación. Espero que no tengan mucho tiempo esa simplificación en las autoridades europeas, porque es una tontería, como todas las simplificaciones. Es una verdadera tontería. Si hacen falta 700.000 millones de euros para reconstruir Ucrania, imaginemos, desde luego no va a salir de 20 oligarcas. Aseguro que no. Incluso los que tienen mucha fortuna, será más difícil quitarle las fortunas de lo que parece, pero es que no se resuelve nunca así. Por tanto, el planteamiento tiene que ser otro. ¿Estamos reconstruyendo la gobernanza? Sí. Tenemos que verlo con más calma. Por ejemplo, ¿qué papel tiene ahora el eje atlántico? Y no estoy hablando del de la OTAN, sino la complementariedad entre América Latina y Europa, además de su papel hacia el Pacífico. ¿Qué papel tiene? ¿Cómo va a definir ese papel América Latina? Que tiene una enorme trascendencia como complementariedad. América Latina, y no incluyo del todo a México, porque México sí que ha sido el que está supliendo la desconfianza creciente y la ruptura en las cadenas de suministro de las inversiones de Estados Unidos en China. Esa es verdad que están volviendo a México, México tiene ahí su oportunidad si la aprovecha bien. No crean que es fácil hacerlo bien, pero en todo caso, en el resto de América Latina eso opera de otra manera, con su resistencia. Por ejemplo, es difícil creer, yo tengo mi explicación y mi experiencia en eso, que no firmemos un acuerdo birregional con Mercosur, porque las economías son absolutamente complementarias. Y sin embargo estamos en unas enormes dificultades para firmar ese acuerdo birregional con América Latina. Pero una parte de la cadena de suministro que nos falta va a estar en América Latina. Ahora, ¿eso va a ser simplemente por esa pretendida superioridad moral o influencia histórica o no sé qué, que a veces oigo, es una tontería? Ahí va a estar compitiendo China, claro, en función de los intereses de cada país. Tienen que medir bien los intereses. Algunas veces he dicho en América Latina, cuando me han preguntado los amigos, digo, mira, es verdad que de pronto tenéis un ataque de entusiasmo porque China viene a invertir 2.000 millones de dólares en lo que sea, que no me parece ni bien ni mal. Lo único que quiero que sepáis es que, como es natural, China no da puntadas sin hilo, no va con una regadera de miles de millones regalando el dinero, no tiene un ataque de solidaridad enfermizo, no, tiene intereses, y intereses mucho más claramente expresados que cualquier otro. Por tanto, tiene que haber una definición de América Latina, y para nosotros es vital que eso ocurra, en todo, también en las cadenas de suministro. Eso digo para Europa, pero para España especialmente por sus vínculos y por el papel que puede jugar de verdad España. Bueno, y dentro de todo eso, miren, las incertidumbres son muchas, pero solo pido que no añadamos incertidumbre a lo que es incierto.
O sea, que no seamos caprichosos añadiendo incertidumbre, intentemos bajar el nivel de incertidumbre y parte de la disminución de las incertidumbres está en un respeto estricto al funcionamiento del Estado de Derecho. No todas las leyes nos gustan, pero cuando una no nos guste, primero hay que cumplirla y después proponer su cambio para mejorarlo. Pero no se puede jugar arbitrariamente con las reglas en ninguna parte, porque si se juega arbitrariamente aumentará el grado de incertidumbre. Justo en este tema de nivel de incertidumbre, leía hace unos días a Hannah Arendt. Hannah Arendt decía algo sobre los miedos, la incertidumbre que existe, la falta de estabilidad o la percepción de falta de estabilidad, que una de las características de una sociedad estable era que permitía a la gente tener una esfera privada, que permitía a la gente mirarse hacia adentro, priorizar sus temas, los temas de los que quería vivir y aislarla y tratarlo. Mientras que en las sociedades inciertas, en las sociedades de la confusión, en las sociedades donde no están las reglas, ese espacio de vida privada desaparece y únicamente tienes una relación con el leviatán. Y creo que es una reflexión extremadamente oportuna, porque si hay algo con lo que comenzaba nuestra conversación al principio de esta charla, del desasosiego, del malestar, de la falta de confianza, se debe fundamentalmente, en mi opinión, a esa incertidumbre, a no saber qué es lo que viene, cómo te va a afectar el futuro. Y esa demanda de protección frente al futuro también puede acabar generando un trade-off en las libertades. O sea, uno puede ser capaz de ceder parte de sus libertades creyendo que son temporales hasta que descubre que la pérdida puede ser permanente a cambio de tener unas ciertas certezas. Y eso es un poco, yo creo, el populismo. El origen de ese populismo no solo está en ese discurso de confrontación, de odio, que es muy importante, en las decenas de guerras culturales que nos hemos metido en estas últimas décadas y que están resquebrajando ese compromiso con un proyecto de progreso, ¿no? ¿Tú crees que tenemos posibilidad de salir de esta situación de incertidumbre y de miedo de una forma más inteligente que intentando protegernos de todos los riesgos, sabiendo que eso es imposible y estando dispuesto a pagar precios en términos de libertades y de valores que son realmente lo que nos ha movido? Es demasiadas provocaciones, son demasiadas a la vez, ¿no? Y Arendt tenía razón, ¿no? Y lo podemos trasladar a la sociedad de nuestro tiempo. A ver, la definición de populista, en el sentido más actual del término, es tipos que hacen política desde la antipolítica, pero hacen política. Pero eso que parece que es un invento de actualidad, lo hizo Franco durante 40 años. Y al que se le acercaba le decía, usted haga como yo, no se meta en política. Y aquí eso ha hecho mucha carrera. Ser política, pues hacer política es horrible, ¿no? Por eso Franco no hacía política, simplemente mandaba. Y mandaba en todo. Y decidía políticamente todo y por todos. Bueno, pues la gente sigue haciendo antipolítica, verás. Pasa que hay muchas provocaciones implícitas en tu provocación. Vamos, el smartphone nos hace más libres. Todo el mundo pensaría que sí. Es Orwell al revés, ¿no? El me gusta, no me gusta, te hace libre, ¿no? Y tienes el mundo en la mano de un adolescente, de una... Bueno, la sensación de libertad es enorme. Pues hice una prueba no hace mucho tiempo con un grupo de gente muy joven, incluyendo adolescentes. Es decir, si eres mucho más libre con tu smartphone, decide dejarlo un día aquí. No que se te olvide, para que no te angusties, no. Decide dejarlo un día. Hoy lo voy a dejar. Ya, mañana ya hablaremos. Nadie estaba dispuesto a dejarlo. ¿Por qué? Porque creía que perdía libertad.
La libertad del me gusta, ¿eh? Esa es la libertad que perdías. No la libertad de decidir por sí mismo. Junto a eso hemos tenido no solo esta cosa fantástica del populismo. El populismo lo que hace es dar respuestas simples a problemas complejos, como la simplicidad, o la simpleza, mejor dicho, no resuelve el problema. El populista ya tiene en la recámara preparado el disparo que justifica quién es responsable de que no se resuelva el problema cuya propuesta simple ha hecho de solución. Esto se arregla de tal manera. Y todo el mundo sabe que es mentira, que no va. Bueno, todo el mundo no. Mucha gente que se engaña. Y resulta que cuando no se arregla, porque es una respuesta simple a un problema complejo, inmediatamente hay que buscar a un culpable, sea el que sea. Vamos a llamar lo que queramos. Uno le llamarán neoliberalismo, otro comunismo, el otro fascismo, el otro... Estupideces múltiples para definir la incapacidad, o como decía Gonzalo Barrios, y dice, este muchacho está muy bien, pero le falta un poquito de ignorancia. Un poquito de ignorancia, un poco más de ignorancia, quedaría como mucho mejor. Bueno, esto nos pasa con los populismos. Creemos ser más libres con los smartphones, es verdad, somos cada vez menos libres. Yo como no estoy en las redes sociales, sí estoy como sujeto pasivo, créeme, estoy, pero no estoy como sujeto activo. Estoy, digamos, tentado de crear un club de la gente que viene de vuelta de esa experiencia, que es un número creciente, porque la gente cada vez vive más agobiada por algo que no tendría por qué agobiarle. Por tanto, lo de Hannah Arendt, tradúcelo en la otra dimensión, en esa dimensión de qué nos sirven las redes. Porque en realidad vivimos atrapados en la sociedad de la red, atrapados. ¿Aumentando nuestros márgenes de libertades? No, por cierto, disminuyéndolos. Si además del agobio de las redes, en grandes magnitudes, con compañías que tienen muy automatizado, muy bien organizado eso, pero si además de eso tenemos una enorme multiplicidad de todos los colores, de nuevos inquisidores, el espacio para la privacidad se va reduciendo cada vez mayor. Es que te dicen qué es lo que te tiene que gustar y qué es lo que no, para ser o no políticamente correcto en todo. ¿Cuántos inquisidores no salen cada año? ¿Cuántos? ¿Cuántos que te dicen lo que tienes que hacer? Y por cierto, lo que me dé la gana, de momento, ¿no? Mientras que no le moleste a usted ni interfiera en su libertad, ¿verdad? Y estamos todo el día soportando eso. A veces lo soportamos creyéndonos más libres, repito, y otras veces lo soportamos con resignación, porque se nos vienen encima los nuevos inquisidores de la cosa, de un color y de otro. Y es bastante agobiante. Es decir, algunas veces pienso, pero atención, puede ser un problema de vejez, que los años más libres que hemos vivido en el siglo XX y en lo que va del XXI son los 80 y 90. Se me ocurre que no, oye, los años sí son muy libres, también son un poco locos, pero son libres. El sentimiento de ser libres. Hemos confundido la lucha por la igualdad, que es absolutamente noble, por ejemplo, de derechos, hombres, mujeres, etcétera, por una multiplicidad de capítulos que se abren y nunca se cierran, de fragmentación, que confundimos con la igualdad, pero que niega la igualdad. ¿Dónde estaría la igualdad? De nuevo, para ser sensato, en el paquete de ciudadanía. Cuando discutimos el proyecto europeo, eso que nos llevó a la Unión Europea como Unión de Pueblos, a mí me atribuyen, lo cual es verdad, la idea de la ciudadanía europea. Es verdad que yo la puse encima de la mesa, pero no es verdad que yo fuera autor de esa idea.
Los autores eran italianos, como siempre. Italia conceptualiza muy bien y ejecuta regular. Pero el diseño del Ferrari es el diseño del Ferrari. Ahí está la cosa, ahí está la esencia. Ahora, ¿cómo lo pones después en marcha? Bueno, ahí pongámosle un poco más de tiempo. Así que yo propuse la ciudadanía europea. ¿Por qué? Porque si construimos un espacio público compartido en el que cedemos soberanía para compartirla, repito, entre los demás, ese espacio público, concesiones de soberanía, tiene que tener un estatus de ciudadanía, que debe ser de ciudadanía europea, compatible con ser ciudadano español, ciudadano italiano, ciudadano francés. Pero si uno se queda perdido en Katmandú y allí no tiene consulado ni embajada, debería como europeo, de hecho eso ya se tiene de los pocos avances que hicimos, debería tener derecho a ir a la embajada de cualquiera de los países europeos que tienen representación allí y que lo recibieran como ciudadano europeo y por tanto que lo atendieran. Yo quería extender más ese derecho y hubo mucha resistencia porque creo que nunca hay un espacio público sin un paquete de ciudadanía. Bueno, nosotros nos estamos desviando en la construcción de un proyecto de país de los paquetes de ciudadanía que definen la igualdad de derechos y de obligaciones de los ciudadanos ante la ley. Nos estamos desviando. Ahora no hay tanta igualdad, lo que hay es muchas igualdades que no crean igualdad. Bueno, entonces no los quiero enredar más porque en el proyecto de país muchas veces me han oído decir, y yo he estado en eso en muchos años, una cosa es descentralizar y otra es centrifugar. Entonces yo prefiero descentralizar, pero creo que descentralizar es buenísimo dentro de un proyecto de país y centrifugar nos debilita a todos. Muchísimas gracias, presidente. Me indican que tenemos ya que ir terminando. La verdad es que, como siempre, ha sido un placer conversar. Espero que todos ustedes hayan disfrutado. Hemos hecho una excursión pues, por 40 años de sabiduría y de experiencia política. Hemos hablado de igualdad, hemos hablado de libertades, del paquete de ciudadanía, de la gobernanza de la globalización, del neopobrismo y el neoliberalismo, de los bienes públicos, de la predistribución, igualdad de oportunidades. Y la verdad es que creo que lo más importante que yo sacaría de todo es la frase que si estamos juntos podremos tener éxito. O sea, abandonar este determinismo, esta sensación apocalíptica que va creciendo, ese desánimo, porque desde el desánimo y la falta de optimismo nunca se han creado libertades, se han cedido libertades. Y creo que hay que recuperar esa capacidad de trabajar. Gramsci, que es un autor que algunos citan, quizás sin haber leído mucho, decía que contra el optimismo, contra el pesimismo de la inteligencia, hay que usar el optimismo de la voluntad. Y yo creo que en esas deberíamos estar. El país ha mejorado enormemente, el mundo ha mejorado enormemente en los últimos tiempos. No hay que pensar que esto es el fin de los tiempos, no hay que pensar que eres la generación elegida, sencillamente hay que mirar hacia adelante, confiar y seguir progresando, que es lo que la humanidad lleva haciendo desde hace 85.000 años, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias, presidente, como siempre. Amén. Un placer.